Hola alumnos de Investigación Operativa 1. Bueno, hoy día vamos a ver un par de ejercicios de programación entera que espero que les sirva. Vamos a partir con uno bastante simple, sencillo, que para no complicarle la existencia a nadie, porque el segundo es vamos a ver un ejercicio que se planteó en la prueba del semestre pasado, que en mi opinión es bastante difícil. Bueno, el primer ejemplo, vamos a ver el problema de la mochila, que se llama. Bueno, se desea cargar en una mochila XJ unidades del producto J. Aquí nos dicen específicamente que, cierto, va del objeto, la cantidad que puedo echar, yo puedo echar desde 1 hasta n. Supongamos que cada unidad del producto J tiene asignado un peso PJ, P sub J creo que dice ahí, y un valor B sub J. Queremos determinar la carga máxima, de valor máximo, con la condición de que el peso total de la carga de la mochila no supere el peso P. Bueno, ¿por qué este es un problema de programación entera? Porque, por ejemplo, yo no puedo echar la mitad de una unidad, o lo ideal es que no pase eso. Por ejemplo, si yo estoy cargando en la mochila, pongamos hipotéticamente que la mochila es solamente un contenedor, vamos a echar computadores, por ejemplo. Entonces yo no puedo echar la mitad de un notebook, tiene que ser en números enteros, o he hecho un notebook o dos notebooks, pero no puedo echar mitad de notebooks. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿cierto? Declarando las variables, lo que nosotros llamamos variable de decisión, ¿cierto? Entonces, como variable de decisión vamos a tener que sería la cantidad de unidades del producto J, ¿cierto? Que sería nuestro X sub J, sería la variable de decisión. X sub J, le vamos a poner. Sub J. Entonces, como lo definimos acá, sería entonces la cantidad de unidades del producto J, que nosotros vamos a poner en la mochila. Bueno, y parámetros. ¿Qué parámetros tendríamos dentro del problema? Si nos podemos dar cuenta, tenemos el parámetro que es el peso del producto J, ¿cierto? Eso se vendría siendo un parámetro ya que es un valor establecido por cada tipo de producto. Y además tenemos el valor del mismo producto, o sea, cuánto cuesta o está valorizado dentro del mercado el producto que nosotros estamos depositando, echando dentro de nuestra mochila. Bueno, como nos dicen acá, maximizar el valor de la condición, ¿cierto? Entonces, por ende, podemos asumir automáticamente que la función nuestra va a constar de una función de maximización. Bueno, ¿y de qué va a ser, cierto? De la sumatoria desde j igual 1 hasta n, ¿cierto? Aquí no salen las especificaciones, pero asumimos que eso, ¿por qué? Porque sabemos que hay productos del tipo 1 hasta el n, ¿cierto? No tenemos ni un tipo 0, sino que va del 1 hasta el n. ¿De qué? De la cantidad de productos que yo voy a echar de cada tipo por su valor específico, ¿cierto? Para maximizar el valor total de lo que yo estoy echando. Esto quiere decir que, por ejemplo, del producto 1 yo voy a echar 3 y lo voy a multiplicar por su valor de mercado. No sé, vale 100 lucas, entonces tengo 300 lucas. Más lo que yo deposito en la mochila del producto 2 y así sucesivamente. Y eso, ¿cierto? Nos va a dar el valor de lo que yo en total voy a ir echando en la mochila. Bueno, y después, ¿cierto? Esto va sujeto a las siguientes restricciones. Bueno, de hecho, es una solamente. Que es que el peso del producto J, ¿cierto? Por la cantidad de productos que yo he hecho del producto J sean menor o iguales al peso que yo puedo cargar en la mochila. Entonces, esta sumatoria también va desde 1 hasta n, ¿cierto? Desde el producto 1 hasta el producto n que yo puedo o tengo la opción de almacenar dentro de mi mochila. Bueno, y para definir que estamos hablando de una situación de variables enteras, ¿cierto? Nuestro xj, entonces tenemos que definirlo como una variable entera. Por lo tanto, realizamos la condición de no negatividad y además definimos que es una variable entera. Bueno, este ejercicio es bastante sencillo, pero muestra de manera simple y clara qué es un problema de variables enteras. Y bueno, es bastante sencillo, fácil de comprender.
Esto obviamente no se los van a preguntar en una prueba, era más que nada para introducirlos dentro de esto de las variables enteras, por si alguien todavía estaba medio cachudo de qué eran las variables enteras, de cómo se utilizaban y cuál es su utilidad. Estos tipos de problemas son muy útiles, ya que en la realidad hay muchas cosas que no podemos medir en variables decimales, como son, por ejemplo, los funcionarios, los trabajadores, computadores, maquinaria, equipos de trabajo. Entonces yo no puedo tener 3,2 mecánicos arreglando un auto, 3,2 camiones funcionando en una línea de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí dejamos el primer ejercicio, que es bastante sencillo, más introductorio que nada, para tomar de lleno ya el ejercicio que uno del tipo prueba que apareció el semestre pasado en la segunda versión, que en mi opinión igual es bastante difícil porque había que manejar muchas constantes, muchos parámetros, entonces además era medio confuso el ejercicio. Entonces sería bueno analizar este ejercicio para que lo tuvieran en cuenta al momento de la prueba. Ya, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dice, este era el problema número 2 de la prueba. Decía, dos fábricas distribuidoras de gas, F1 y F2, que si se fijan las tenemos acá en el dibujito. Este dibujito iba a la prueba por si acaso. Entonces está la fábrica F1 y F2, que son distribuidoras de gas. Ellos no la fabrican, sino que solamente les llega el gas, ¿cierto? Y ellos la distribuyen a otros lados. Y son F1 y F2 son abastecidas desde los gasoductos y barcos. Para un mes determinado existen tres barcos alternativos con capacidades B1, B2, B3 para suministrar gas con costos respectivos del gas y transporte, sin importar la cantidad de gas que se transmita por C1, C2, C3. Entonces, lo que se refiere es que a F1 y a F2, ¿cierto? Llegan estos tres barcos, ¿cierto? A los puertos, al puerto 1 o al puerto 2, y a través de los gasoductos me transportan el gas. A través de gasoducto o por el puerto, a la fábrica correspondiente. Los barcos pueden descargar a doble puerto, es decir, dejar parte de su carga en el puerto 1 y el resto en el puerto 2. Las fábricas suministran gas a 5 puntos con demanda de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 respectivamente, siendo C sub I sub J el costo unitario por suministrar gas desde la fábrica I al punto de demanda J. Ya, entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que, bueno, llegan los barcos, ¿cierto? Que suministran el gas al F1, F2. Bueno, por ejemplo, B1, ¿cierto? Va al puerto 2, deja cierta cantidad de gas y después va al puerto 1 a dejar la otra cantidad de gas. Y después del puerto, ¿cierto? Va a F1 o a F2. Y cada fábrica tiene sus demandas, pues abastece a cierto conjunto poblacional, podríamos decirlo. Por ejemplo, hay unas poblaciones que tienen como en la plaza, como un depósito grande de gas. Y ahí va solamente el camión y deposita. Podría ser ese el caso. Bueno, un ejemplo. Entonces de F1 puede ir tanto de 1 a de 2 a de 3 a de 4 a de 5 y F2 puede ir a de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Y los costos asociados, ¿cierto? Dijimos que era C sub I sub J. ¿Por qué el I? El I nos indica el origen, o sea, si es de la fábrica 1 o de la fábrica 2, aunque debería ser distribuidora, porque puede llegar a confundir el término, hacia el destino J, o ya sea al destino 1, al destino 2, al destino 3, al destino 4 o al destino 5. Bueno, habíamos quedado acá. El costo unitario del gas procedente del gasoducto depende de la cantidad que se suministre. Si la cantidad es mayor a 55 metros cúbicos, es G1 y G2 respectivamente. En caso de ser menor, el costo aumenta a R1 y R2 respectivamente. Bueno, entonces lo que aquí podemos sacar, ¿cierto? Que hay condiciones de volúmenes, o sea, de la cantidad que es suministrada de gas, dependen los costos. Y además sabemos que entonces, en el caso de ser menor, el costo aumenta. Sí, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, compro cosas por mayor, siempre sale más barato. Por eso entonces los G son más baratos que los R, porque cuando yo compro pocas cosas, siempre sale más caro que cuando yo hago un pedido grande, entonces puedo hacer negociaciones y negociar los precios para que bajen los costos.
Además se sabe que la máxima cantidad de gas que cada gasoducto puede proveer es M1 y M2. Se trata de determinar la cantidad de gas suministrado por gasoducto y barcos a la fábrica, así como las cantidades transportadas desde las fábricas a los puntos de demanda, de manera que el costo total de suministro sea el mínimo. En el caso de suministro por barco a doble puerto, habrá que determinar también la cantidad que descarga en cada punto. Note que P1 y P2 son el flujo de gas que llega desde el puerto 1 y el puerto 2 a las fábricas y que habrá que determinar. Además de sub I sub J es la variable de decisión que cuantifica la cantidad de gas que va desde las fábricas a los puntos de demanda. Para que este problema tenga solución, debe cumplirse una relación entre las cantidades de los barcos, las capacidades de los barcos, perdón, las capacidades de los gasoductos y la demanda. Demuestre esta relación. Bueno, eso es la pregunta, es resuelva el problema, en palabras simples. Bueno, nos vamos a la solución. Vamos viendo entonces. Variables, ¿cierto? Las variables de decisión. Aparte de las que ya se definieron en el enunciado, tenemos C sub G, CG, perdón, sub K, que es la cantidad de gas que va desde el gasoducto K a la fábrica asociada. Entonces en el dibujo sería esto sería el gasoducto tanto a la fábrica. Entonces cantidad que va desde el gasoducto K a la fábrica asociada, ¿cierto? Porque el gasoducto 1 solamente está asociado a la fábrica 1 y el gasoducto 2 solamente está asociado a la fábrica 2. Entonces por eso solamente es un subíndice, pero en el caso de que, por ejemplo, el gasoducto fuera asociado tanto a F1 como a F2, tendría que tener otro subíndice, ¿cierto? Que nos indicara hacia dónde va. Entonces, por ejemplo, sería si va a la fábrica 1 y viene del gasoducto 1, o si va a la fábrica 2 y proviene del gasoducto 1. Pero como este caso es más simple, podemos poner un subíndice. Bueno, después tenemos variables de decisiones binarias. Las variables de decisiones binarias son un tipo de variable entera. ¿Cierto? Estos tipos de problemas se llaman mixtos, si no me equivoco, que mezclan variables que pueden ser decimales, como en este caso la cantidad de gas. Yo puedo perfectamente transportar por un gasoducto 55,5 metros cúbicos de gas. Pero aquí tenemos variables que son enteras, que son las binarias. Pues las binarias, ¿cierto? Sabemos que toman valores 0 o 1 como en programación, ¿cierto? Entonces lo que nos hacen es determinar condiciones específicas, si sucede algo o no sucede. Entonces para cuando sucede, obviamente el valor va a ser 1, y para cuando no sucede, el valor va a ser 0. En general estas variables, ¿cierto?, van multiplicando. ¿Para qué? Para que cumpla esa condición de que cuando sucede algo específico, entonces exista ese elemento dentro de la función o dentro de la restricción. En este caso, B sub B es si se elige el barco B, y si no se elige el barco B, en el caso de 0. A sub K toma el valor de 1 si la cantidad de gas suministrado desde el gasoducto K es mayor a 55 y 0 si no. F sub B sub I, no sé si se nota bien el subíndice, pero esos son. Voy a agrandar un poquito para que se aprecie mejor. Ya, entonces F sub B sub I, proporción de la capacidad del barco B que se descarga en el punto I. Ya, esta variable, ¿cierto?, lo que nos está indicando es que un barco cuando pasa por el puerto, por ejemplo, 2, vamos a ver el dibujo, por el puerto 2, ¿cierto?, va el barco 1 al puerto 2, puede dejar cierta proporción de lo que lleva cargado. No necesariamente tiene que dejar el total, porque como dijimos, puede hacer un doble puerto. Entonces aquí puede dejar el 50% y acá el otro 50%, aquí un 30% y aquí un 70%, etcétera, etcétera, etcétera. O aquí puede dejar todo y nada, una variable. Entonces por esa variable creamos esta que es la proporción de capacidad del barco que se descarga en el puerto tanto, ¿cierto? Del barco B, ¿cierto?, que se descarga en el puerto I. Entonces, parámetros variables, tenemos B sub K, que es el precio unitario a cobrar por el gas proveniente del gasoducto K. Creo que esa variable no aparece dentro de acá, pero va implícito dentro de lo que es el modelo, ¿cierto? Porque si estamos hablando de gas y de costos y todas esas cosas, tenemos que asumir que obviamente nosotros lo vendemos a un precio
un precio tanto el gas para ganar algo. Entonces, el modelo, ¿cierto?, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Por qué minimizar? Vámonos a lo que nos dice el enunciado. Y creo que en una parte nos decía que era para que el problema tenga que ocurrir, demuestra esta relación. Aquí está. El costo total mínimo, costo total suministrado sea el mínimo. Ya, entonces, por esa línea podemos entonces deducir que es un problema de minimización. Entonces vamos a minimizar Z. ¿De qué manera? Tenemos el B sub B. Aquí vamos a sacar el zoom un poco para apreciar un poco más las variables. Ya. Entonces tenemos el B sub B, que dijimos que era si se elige el barco 1, el barco 2, el barco 3, ¿cierto? Por el C sub B, que creo que era el costo. El C sub B, que aquí dice. Para suministrar gas con costos respectivos del gas y transporte sin importar la cantidad, estos son los costos asociados. Entonces, el costo asociado de traer el gas, ¿cierto?, por el barco tanto. Entonces, obviamente, como hay 3 barcos, el B va desde 1 hasta 3. Más CG sub K por el BK, que CG es la cantidad de gas que va desde el gasoducto K a la fábrica asociada. Y el B sub K es el precio unitario a cobrar por el gas proveniente del gasoducto K. Entonces me equivoqué, esto no era nada como el precio de venta, sino que era el precio asociado cuando yo traigo el gas por el gasoducto. Y obviamente va de 1 a 2, ¿por qué? Porque tenemos dos gasoductos, ¿cierto? El gasoducto acá y el gasoducto de acá. Entonces la suministración o la cadena de suministro de la fábrica, la palabra que inventé, la cadena de suministro sería del gasoducto y del puerto. Esas dos formas tiene la fábrica de suministrarse del gas y después repartirlo. Ya, y después que nos toca, nos falta esto, ¿cierto? Que es el CIJ, que es estaba acá arriba, vamos arriba. CIJ, aquí está. La fábrica suministra, ¿cierto? Dijimos gas a los 5 puntos de demanda con un costo respectivo, ¿cierto? Que es el I es de dónde proviene y el J es hacia dónde va. Entonces, lo que nos indica aquí es desde 1 hasta 2, ¿por qué? Porque puedo elegir la fábrica 1 o la fábrica 2, y de 1 a 5 nos quiere decir el destino, pues yo puedo ir desde del destino 1 hasta el destino 5. Entonces este es el costo, el C es el costo de ir de la fábrica tanto al destino tanto. Por D es la demanda, pues. Entonces la demanda de la fábrica tanto hacia el lugar tanto. Entonces si nos vamos acá, es lo que me cuesta de la fábrica 1, por ejemplo, irme al destino 3. Ese es el CIJ. Y por sería en este caso por la demanda 1.3. Pues las cantidades de gas que me demanda la locación. Bueno, y todo este modelo, ¿cierto?, va sujeto a restricciones. Uy, a muchas restricciones. Qué feo. Bueno, alumnos, después de un pequeño corte comercial que hice, están tocando la puerta, así que volvemos retomando. Entonces vamos a pasar a lo que son las restricciones del modelo. Entonces, lo primero que vamos a restringir dentro de este modelo medio complicado van a ser el B sub K, que dijimos que era el precio unitario a cobrar por el gas proveniente del gasoducto K. Esto va sujeto a una restricción, que ¿dónde la podemos encontrar? No sé si se acuerdan de una línea que nos hablaba que los valores iban sujetos a la cantidad de gas que yo pedía o suministraba por el gasoducto, que es lo que está acá. Es el costo unitario del gas procedente del gasoducto depende de la cantidad que se suministre. Si la cantidad es mayor a 55 metros cúbicos, es G1 y G2 respectivamente. En caso de ser menor, el costo aumenta a R1 y R2 respectivamente. Y entonces eso lo tenemos que traducir a una restricción matemática. Entonces, primero es un igual, porque el precio va a ser igual dependiendo si es mayor o menor a 55 metros cúbicos. Entonces, dijimos que si es, vámonos a la restricción, a la variable binaria que nosotros vamos a ocupar. Nosotros vamos a ocupar entonces esta que es alfa o A sub K, que es 1 si la cantidad de gas suministrado desde el gasoducto es mayor a 55. Entonces, si
esta variable es verdadera, o sea, que vamos a pedir una cantidad mayor a 55 metros cúbicos, lo que va a hacer acá es que va a tomar el valor de 1, ¿cierto? Esto se va a hacer 0 y por lo tanto el término que está acá también es 0. Por lo tanto solamente nos queda el valor G que dijimos que era el correspondiente cuando pedíamos un valor mayor a 55 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, para el caso contrario, significa que yo estoy pidiendo menos. Y si pedía menos, significa que los costos van a aumentar, ¿cierto? Pero aumentaban en un rango R, ¿cierto? Entonces, para registrar ese aumento, va a ser R menos K, me va a dar el delta que va a aumentar el precio, ¿cierto? Por 1 menos alfa sub K. Entonces, ahora dijimos que ya no estamos pidiendo más de 55, sino que es menor. Por lo tanto, aquí ponemos un 0 y esto toma el valor de 1. Por lo tanto, esta parte de la restricción ahora es válida. O sea, ahora existe dentro de la restricción y por lo tanto el valor, el precio unitario va a aumentar. Bueno, no estoy muy seguro de esta resta porque si decía que aumentaba en un valor K, ¿cierto? En un valor R, el costo aumenta a R respectivamente. Según yo no es necesario poner esa resta, sino que bastaba simplemente con poner, con poner simplemente R sub K. Bueno, y para 1 y para 2, ¿cierto? Porque depende del ducto, o sea, el ducto 1 o el ducto 2, que en la imagen, ¿cierto? Dijimos que estamos representando aquí y aquí. Ya. Luego, para la siguiente restricción, vamos a asociar los valores P sub V, ¿cierto? ¿Y cuáles son los valores P sub V? Los P sub V son los flujos. Nótese que P1 y P2 son el flujo de gas que llega desde el puerto 1 y el puerto 2 a las fábricas y que habrá que determinar. Entonces, el flujo que va hacia la fábrica, por ejemplo, 1, va a ser igual a la proporción de la capacidad del barco B que se descarga en el puerto tanto, en el puerto I, por la capacidad del barco. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Puede que suene muy chino, pero no es tan chino. O sea, que el flujo que va por el gasoducto, la cantidad de gas que me llega al F1, tiene que ser igual a la capacidad del barco, ¿cierto? Por la fracción de gas que va a dejar aquí al puerto 1, por ejemplo. Entonces, si este barco transporta 100 metros cúbicos de gas y él deja solamente el 60% en el puerto 1, que sería la fracción, entonces 0,6 por la capacidad del barco me van a dar los 60 metros cúbicos, ¿cierto? Que va a estar dejando a la fábrica 1. Eso es lo que estamos definiendo con esa restricción. Y va obviamente de B1 a B2 a B3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 barcos que pueden llegar a los puertos. Después, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar los P que llegan a ambos lados, o sea, tanto el conducto 1 como el conducto 2, o el gasoducto 1 y el gasoducto 2, hacia la fábrica. Entonces, el flujo del gasoducto 1, ¿cierto? Más el flujo del gasoducto 2, que son descargados del mismo barco, ¿cierto? Me tienen que dar la capacidad total de ese barco. O sea, de 1 a 2. ¿Qué me estoy hablando? Que lo que yo deposito acá en este puerto, ¿cierto? En este puerto, yo deposito el 60% y aquí yo deposito el 40%. Entonces la suma de esto me tiene que dar la capacidad del barco. Ah, yo estaba hablando del gasoducto, perdón, se transportaba por acá el P1. El P1 está acá y el P2 está acá. No era nada del gasoducto. Estamos hablando del gasoducto, pero del puerto. O sea, cómo se llega el flujo desde el puerto a la fábrica. Bueno, entonces lo que descarga el barco, ¿cierto? Desde al puerto 1 y al puerto 2, si los sumamos, ¿cierto? Las dos proporciones me va a tener que dar la capacidad entera de nuestro barco. A ver si estamos suponiendo, ¿cierto?, que estos barcos satisfacen exclusivamente en estas dos fábricas. Eso también se puede deducir de la restricción. Bueno, después vamos a hacer restricciones en relación con la demanda. El D sub I sub J va a ser la cantidad de gas que yo estoy ofreciendo para satisfacer la demanda de sub J. El D sub I J significa que yo estoy transmitiendo gas desde la fábrica I hacia el lugar J. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la fábrica 1 y voy al destino 1, yo estoy transmitiendo cierta cantidad de gas y además la cantidad de gas que va desde la fábrica 2 al mismo destino 1, la suma de esas dos tienen que al menos satisfacer la demanda local de la zona, o del distrito, o del destino, o lo que sea.
Si lo vemos en el dibujo, se ve claramente que, por ejemplo, yo voy de F1 a través de esta línea a D1, ¿cierto? Y esa línea, el D1, más lo que yo estoy ofreciendo con la fábrica 2, o sea, D21, tienen que sumar al menos la de satisfacer la demanda del sector, para que no se queden sin gas. Bueno, y si es más, mejor para la compañía, porque así cobramos más, pues, si vendemos más, podemos tener más utilidad. Bueno, después el CG sub K tiene que ser menor o igual a M sub K. ¿Qué estamos diciendo acá? Ya, vámonos a ver cuál es la variable CG sub K, que ya no me acuerdo. CG sub K es la cantidad de gas que va desde el gasoducto K a la fábrica asociada. Bueno, ahora sí que estamos hablando de los gasoductos. Los gasoductos tenían una restricción de capacidad, o sea que máximo podíamos transportar gas, cierto volumen de gas por ahí. Seguramente por parámetros de seguridad, porque ustedes saben que los gasoductos igual conllevan un riesgo. Pueden ser seguros, pero hasta cierto punto, porque si tienen alguna perforación o algo, pierdes todo el gas que está dentro de la tubería. Por ejemplo, una leve filtración y se produce una llama, cooperaste. O sea, perdiste el gasoducto. Que es lo que pasa en muchos países con harto terrorismo. Toman como prisioneras las líneas de gasoducto. Bueno, lo que pasa entonces es que aquí en el problema nos decían que además se sabe que la máxima cantidad de gas de cada gasoducto que cada gasoducto puede proveer es de M1 y M2. Entonces, el gasoducto 1 puede proveer máximo M1 y el gasoducto 2 puede suministrar máximo M2. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, máximo por gasoducto, ¿cierto? Podemos suministrar la cantidad que nos dijeron en el problema, nos designaron como M1 y M2. Entonces esto va de 1 a 2, ¿cierto? Porque solamente hay dos fábricas, ¿cierto? Y se entiende que es 1 y 2. Bueno, además está esta restricción, que es que el CG sub K, ¿cierto? CG sub K, que es la cantidad de gas que va desde el gasoducto K a la fábrica asociada. También va relacionado con los 55 metros cúbicos, que es lo que esa variable que está acá, que si es mayor a 55 metros cúbicos, entonces era 1 si la cantidad de gas suministrado desde el gasoducto K es mayor a 55 metros cúbicos. Entonces, vámonos acá. Entonces, si es mayor, si es verdadero, ¿cierto? Entonces eso se hace 0, y entonces nos queda que simplemente una restricción de que puede ser un valor muy grande. O sea, esto simplemente para decir que el CG va a ser un valor positivo, porque también está, ¿cierto? Dijimos que está restringido por el valor máximo que es M algo, ¿cierto? Esto simplemente para decir que va a ser un valor positivo y está relacionado con eso. Y en el caso de que sea menor, ¿cierto? A 55, ¿cierto? Significa que eso es 0, por lo tanto eso existe y es 55 y esto de acá es 0. O sea que máximo puede alcanzar un valor de 55 metros cúbicos y en el otro lado que puede ser un valor muy grande positivo. En verdad no le veo mucho sentido a esta restricción, pero bueno, ahí está la pauta. Bueno, después tenemos una relación con los F. Los F dijimos que era la proporción de la capacidad del barco B que se descarga en el puerto I. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la proporción del puerto, por ejemplo, 1 más la proporción del puerto 2 me tiene que dar 1 para los dos barcos. O sea, yo si me voy al dibujito, yo aquí estoy descargando el 60% y acá el 40% por ejemplo. Entonces, el 0,6 más el 0,4 me tiene que dar 1, que es el 100%. O sea que estamos descargando el total. Es algo parecido con lo que hicimos en la restricción anterior, pero que aquí la hicimos con capacidad, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la que tenía que ser la carga completa del barco, y aquí estamos diciendo que tiene que ser el porcentaje entero del barco. Es algo son restricciones muy parecidas y relacionadas. Bueno, y al final tenemos, ¿cierto?, la condición de no negatividad, que todas las variables son mayor o igual a 0 y que n es un número muy grande, que es lo que definimos acá. Entonces, después nos dicen en la B la relación que debe cumplirse entre las capacidades y las demandas es 4 puntos. Bueno, aquí esta relación es fácil de ver.
O sea, que lo que a mí me llega a través de barco, ¿cierto? Más lo que a mí me llega a la fábrica a través de gasoducto, ¿cierto? Tiene que al menos satisfacer las demandas del sector, las demandas totales. O sea, aquí estamos sumando lo que me llega a través del barco 1, a través del barco 2, a través del barco 3. Y aquí, ¿cierto? Ahí estamos sumando lo de los barcos. Aquí estamos sumando lo que me llega a través del gasoducto 1, los gasoductos 2. Y estamos sumando todas las demandas totales, la demanda del sector 1, del destino 2, del destino 3, del distrito 4, del distrito 5. Entonces, las demandas totales las sumo todas y la producción en las dos fábricas, o sea, lo que yo recibo en la fábrica 1 y en la fábrica 2, al menos tiene que satisfacer toda esa demanda para que ningún distrito, ningún destino o ninguna población se quede sin gas. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Gracias por ver el video, un manito arriba y nos estamos viendo en otro video.